Bueno, comenzamos entonces la temática del día de hoy para este segundo programa. Así que, bueno, conectados a la fuente, estamos con Andrea Falcón compartiendo este nuevo espacio, esta nueva programación. Contentos y, bueno, de poder compartir y que, bueno, ustedes también puedan estar ahí conectados juntos a nosotros y poder crecer y aprender muchísimo. Así que nos decía entonces el título para hoy, André. Construyendo vínculos, parte uno. Buenísimo. Dale nomás. Bueno, arrancamos. En el programa pasado vamos a hacer un pequeño raconto que igual les comentamos que ya está colgado en el canal YouTube. Para los que no lo vieron, se perdieron, lo pueden ir a ver, lo pueden compartir, le pueden dar like, que eso nos sirve. Bueno, en el programa pasado habíamos hablado de la importancia que es saber nuestro propósito y nuestra identidad. Hablábamos que la identidad es lo que nos da quiénes somos y el propósito es lo para qué estamos y nos marca el rumbo también de nuestras vidas. Saber eso es muy importante para nosotros para poder encarar también este tema que hoy vamos a compartir, que es construyendo vínculos parte uno, y es esa identidad de nosotros como hijos hacia nuestro Padre que es Dios, ¿no? Que vimos que fue el que nos creó, pero también fue el que por medio de Jesús nos adoptó como hijos, nos dio una nueva vida y también nos dio una vida eterna. Y nos dio la oportunidad de relacionarnos mediante con Jesús a nuestro Padre. Entonces, sabiendo eso, parándonos de esa identidad como hijos y sabiendo que Dios, además de nuestro Dios creador, es nuestro Padre, y conociendo también nuestro propósito principal y original que habíamos hablado, que sobre todos los otros propósitos, es que nosotros fuimos creados y diseñados para adorarlo a Él, para la alabanza, para agradarlo a Él y para tener un vínculo con Él. Nosotros fuimos diseñados no solamente para tener un vínculo con Él, sino que somos seres que, que somos sociales, que estamos dentro de una sociedad, sino que también somos seres que necesitamos de tener relaciones, relaciones hacia los demás y hacia nuestra principal fuente, que es Dios. Por eso me pareció importante empezar por esta primera parte, que es nuestra relación de hijos con nuestro Padre, sabiendo relacionando ese vínculo, creando ese vínculo, cultivando ese vínculo, vamos a poder después conectarnos con los otros vínculos que vienen después, que son hacia los demás y como iglesia también. Ahí va. Entonces, en este primer programa, me parece importante primero que todo, es, vamos a definir lo que es un vínculo. Busqué unas definiciones y la que más me gustó fue que un vínculo es una unión, es una relación de una persona con otra, y decía también que de unir una cosa con otra, también eso es vincular una cosa con otra. Entonces, ese es nuestro vínculo, nuestra relación más bien, nuestra unión que nosotros tenemos que lograr con nuestro Padre. Y para esto primero tenemos que cambiar nuestra mirada que tenemos hacia Dios. O sea, esa mirada de que Dios es nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador, nuestro hacedor de milagros, hasta nuestro concededor de deseos de nuestro corazón, que es verdad, Él hace todo eso, pero Él es mucho más que eso. Y por eso nosotros tenemos que ver que poder conectarnos a Él desde esa mirada, de conectarnos desde el amor, desde reconocerlo a Él, que es nuestro Padre. Entonces, una pregunta que me surgió, si nosotros realmente tenemos esa necesidad de estar con Él, de disfrutar los momentos que estamos con Él. Porque si vemos que nos cuesta tanto a veces conectarnos con Dios, porque vemos que puede ser como algo como hablamos la otra vez también, que es algo que lo tenemos que hacer porque somos cristianos, y en realidad poder tenerlo como prioridad porque es lo que nos da nuestra, como hablamos, nuestra identidad, que somos hijos y Él es Padre. Por eso es tan importante poder vincularnos de Él, de esta relación, de crear este vínculo.
y poder confrontarnos y ser sinceros con nosotros mismos para poder cambiar eso en nosotros, para mejorar nuestra relación con Él y para examinarnos en qué punto estamos nosotros. Ujú. Viste que es súper difícil entender de que en realidad todo es en base a lo espiritual. Por Sí, eso para todos se nos dificulta un poco el entender cuáles son los misterios de Dios, el tener ese vínculo, por qué cuesta tanto, porque en realidad si vamos a la base me parece que debemos de construir algo sólido, debemos de dedicarle tiempo a esto que es espiritual, pero ¿qué pasa? Como nuestros ojos no ven, como nuestro oído no escuchan, como muchos de los sentidos naturales que tenemos los seres humanos quedan bloqueados, porque es una conexión espiritual. Y sí. cómo cuesta tanto, a esto iba, ¿no? ¿Cómo cuesta tanto relacionarnos con ese Dios que es invisible prácticamente, pero que está tan presente como que si lo pudiéramos tocar? Sí, Pero es cuestión de la relación, como bien vos lo decías, ¿no? De cultivar, de empezar a entender un poco esto. sí, y cuesta, porque, o sea, que yo esté hablando de esto es porque me cuesta también, ¿no? Que lo haya logrado, como decía el apóstol Pablo. Claro. O sea, es algo que se construye todos los días, pero en el momento que vos entendés que Él es, o sea, está en todo, y como ahí decíamos, que había creado todo, y que estamos acá gracias a Él, eh, algo dentro de nosotros tiene que pasar, tiene que cambiar nuestra visión de Él sobre todas las cosas. Y además cambiar la visión de que nos han mostrado de Dios, porque muchas veces tenemos una visión distorsionada de Dios. Entonces, por eso también es muy importante poder conectarnos con Él y que Él nos muestre, porque es muy difícil, como decías vos, porque a nadie se le ocurre, yo pensaba tener, por ejemplo, un día sin hablar con la persona que vos vivís, Claro. porque antes de irte a trabajar, tenés que tener una conexión con esa persona, porque si no va a decir algo está mal. Y a Dios como no lo vemos y no lo escuchamos, es muy fácil para nosotros dejarlo para lo último o no dedicarle tiempo. Claro. Entonces es como una lucha constante que nosotros tenemos. Y también esa relación de familia, porque más allá de cristianos, el título protocolar, la Biblia mismo dice que se le denominó cristiano obviamente a los seguidores, ¿no? Pero me Sí, imagino esa relación de familia de padre e hijo. Si Dios es nuestro padre, es familiar directo mío. En claro, esta cuestión de que, bueno, mi padre, vos, por más que pertenezcas a una denominación, a una congregación y yo pertenezca a otra, no dejamos de ser hermanos. sí, Pero la base está en este vínculo familiar de padre e hijo, ¿no? De que nosotros como hijos carnales, a veces mismo, eh, nos olvidamos a veces de nuestros propios padres, que, que están en la tierra incluso. Y bueno, mi padre físico no está, pero este, ¿cómo más nos va a costar esa relación con Dios que no lo vemos, ¿no? sí, es algo que no, es tal cual como decís. A veces nos cuesta relacionarnos con las personas que vemos, más cuando nos va a costar con Dios. Pero nosotros tenemos un ejemplo que es el mayor ejemplo que tenemos y el que tenemos que mirar siempre. Siempre Ujú. tenemos que, cuando no encontremos la forma o cuando nos sintamos que no podemos, es necesariamente tenemos que mirar hacia Él, a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Que Él tenía en los evangelios, si nosotros nos ponemos a leer, nos muestra cómo Él tenía esa relación con su Padre, que allí nos muestra cómo Él siempre encontraba, lo principal de Él en el día era apartarse a solas y tener un momento con el Padre, siendo Jesús, ¿no? Siendo el Hijo de Dios. Él tenía esa relación con el Padre, pero que venía de la eternidad, de antes de crearnos a nosotros. Y cuando Él llegó a la tierra, eso no cambió, Claro. sino que fue siendo alimentada y además que fue un ejemplo para nosotros. Y yo leía, por ejemplo, en Juan 10:30 que él decía que
Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Ellos eran uno solo, o sea, son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu, son algo. Entonces, cuando Él vino a la tierra, eso no cambió y nos trató durante todo su tiempo en la tierra. Por ejemplo, cuando estaba entre la multitud, que Él también tenía muchas cosas que hacer, no es que Jesús estaba libre todo el tiempo, Jesús era el más buscado en ese tiempo por todo. Y el tiempo de Él me imagino que va hacia acotado también, como hoy en día nosotros también, porque nosotros hoy en día también ponemos la excusa del tiempo, que decimos, no, no tenemos tiempo, que en realidad la vida, la vorágine que tenemos, sí, a veces no nos dan los días, las horas del día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero eso también, ahí nos mostraba a Jesús su prioridad, cuál era. Antes de hacer todo lo otro que tenía que hacer, él siempre se tenía que estar conectando con él para después, o sea, estar todo el día conectado. No quiere decir que cuando nosotros estamos hablando acá de buscar una relación, es ese solo momento en la iglesia o ese momento en una célula o ese momento que aún que oramos en casa. O sea, es durante todo el día, saber que esa presencia, que Dios está ahí, que está todo el tiempo con nosotros, que no es algo que se puede encerrar en un lugar o en un tiempo. O sea, Dios está, a mí me gusta una palabra que dice que estamos en Él, o sea, que estamos como Él nos envuelve, estamos envueltos por Él. Claro. Estamos Entonces, arraigados a Él. ahí va, estamos arraigados, no es algo que nos podemos separar de Él. Nosotros a veces decimos mal, no sé, como cuando estamos en desobediencia, nos apartamos de Dios. No, no nos apartamos de Dios. O sea, estamos en desobediencia, no le estamos dando corte, cero corte, cortamos la comunicación. Pero Dios siempre está ahí, aún en esos tiempos que nosotros estamos mal o estamos haciendo lo que no, lo que a nosotros nos parece bien, antes de preguntar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ahí en Jesús podemos ver ese ejemplo de cómo nosotros podemos construir. Y la pregunta que a mí me surgía también y que se nos surge, entonces, ¿cómo podemos construir ese vínculo de padres y hijos, como hablábamos recién? Y lo principal, uno de los puntos que traté era la fe. Lo primero que tenemos que tener es fe. Saber que Él nos va a escuchar, que Él nos ve, que Él no entrar en esa duda que muchos tenemos cuando a veces entramos en un momento de decir, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que mis oraciones pasan más allá del techo como oí por ahí? ¿Será que Él me está escuchando? Y nosotros tenemos que tener esa convicción de que primero que si estamos creyendo en Él porque creemos que existe. Claro. Y después creer que él no está escuchando, que Él está deseando en que nosotros le hablemos, que nos comuniquemos, que tengamos esa relación que Él tanto está deseando en su corazón desde el principio, desde el inicio. Yo, por ejemplo, buscaba, encontré en Hebreos 11:6, que busqué una versión que está muy linda para mí, que dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces yo digo, ahí yo decía, wow, esta versión, porque siempre está, porque a Dios no le agrada que no tengamos fe, pero esta me pareció más como esa cercanía de para ser amigo de Dios. Entonces quiere decir que Él nos está brindando también, o sea, la paternidad, pero también una relación de amistad, de un ida y vuelta, de que no solamente nosotros está Él para nosotros, solamente para venir a pedirle una lista de deseos y de preocupaciones y peticiones, sino de poder también relacionarnos de esa cercanía, porque una amistad es eso, es una cercanía, de preguntarle al otro cómo está, de qué le gusta, que ir conociendo, ¿no? de a poco, ¿no? Sí. Y que Dios te diga, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Y la otra parte que me gustó mucho dice, y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Pero en este premiar, yo no lo llevé a relacionar lo que Él me va a premiar en este aspecto que se pueda ver, físico o material,
sino que este premiar yo lo llevaba a lo espiritual, que ahí mismo Él nos va a llevar, a guiar, o sea, y vamos a ser retribuidos por ese anhelo nuestro de acercarnos a Él, y Él nos va a ayudar a acercarnos a Él. No es algo que nosotros tenemos que, como una carga de forzar a hacer esa amistad, sino que mismo Él nos va a envolver, como decíamos hoy, y nos va a llevar a poder profundizar eso, porque nosotros no sabemos realmente cómo hacer. Tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien en el momento de acercarnos a Él, si es de la forma, pero Él nos va a mostrar el camino. Claro. Y el otro punto es también que recordemos que, como decía, nosotros no estamos solo para esto. O sea, encontrar esta relación, poder formar este vínculo, cultivar este deseo de pasar tiempos a solas con Dios, es un proceso, pero no estamos solos, porque tenemos a Jesús, que es nuestra mayor conexión con nuestro Padre. No hay nadie que conozca más al Padre que Jesús. Entonces, si nosotros nos conectamos a Él y le pedimos ayuda, Él nos va a mostrar el camino, porque Él es el camino, como dice la palabra, ¿no? Y bueno, y también es reconocer también que eso, que solo no vamos a poder, que lo necesitamos a Jesús. Y como decía hoy, confrontarnos, y si nos tenemos que arrepentir, ver que estamos haciendo las cosas mal, pedirle perdón por eso, por el mismo que decíamos hoy, de dejarlo a lo último de la lista. Quizás nosotros cuando formamos una agenda o las cosas que tenemos que hacer en el día o en la semana, tenemos todas nuestras cosas, las cosas que son también de Dios, que son la iglesia, todas las actividades, pero nos olvidamos de ese tiempo de apartarle para Él, para decirle, bueno, heme aquí, como decía también, ¿no? Vengo sin saber cómo hablarte, pero quiero conectarme contigo de ese lado, quiero conocerte de ese lado, que quiero conectar contigo, que seas mi padre, de encontrar esos tiempos de decir qué quieres decirme, qué quieres hablar, de qué te gusta, qué te gustaría que yo hiciera, no sé, tantas cosas que le podemos decir a Dios, y renunciar a eso de decir, mira, vengo porque necesito esto, estoy preocupado por esto, el otro, que eso es válido, que sí, que está bien, pero primero tenemos que conectarnos con eso y después lo otro se va a dar solo. Claro. Y bueno, es arrepentirnos, pedir perdón, no usar excusas, como decíamos, que no tenemos tiempo. Eso no es una excusa, es una excusa en realidad. Sí, sí. Porque si tenemos tiempo para ir a trabajar, para hacer todas las actividades, tenemos que tener tiempo. Y si no tenemos tiempo, no sé, la verdad que para mí, para Dios debe ser la gran excusa que tenemos nosotros de no tener tiempo. Porque cuando tenemos que hacer algo para nosotros, sacamos tiempo de donde sea. Sí, sí. Pero para Dios siempre lo dejamos para atrás o para el último de la lista. Entonces, a nadie se le ocurre, como decíamos hoy, sincerándonos, vivir con alguien o saber que alguien es importante para nosotros y no dirigirle la palabra en todo el día, o no dedicarle un tiempo de adoración o no sé, algo que nos conecte con Él, porque tampoco estamos hablando de algo religioso, algo estructurado, o sea, encontrar algo que nos conecte a Él, puede ser escuchar música, no sé, poesía, un libro, no sé, lo que sea, pero poder conectarnos un tiempo solos con Él. Claro. Y aunque suene medio romántico, medio esa cuestión, pero en realidad es necesario, porque si no, no tiene sentido. Creo que una de las cosas importantes es disfrutar de esto, ¿no? Que, Sí. que hacemos, que vivimos como cristianos. A veces nos quedamos con esa cuestión de que, bueno, a Dios lo encontramos el domingo cuando vamos a la iglesia, o a Dios lo encontramos cuando realmente necesitamos, porque también a veces creemos de que Dios es como la lámpara de Aladín, ¿no? La frotamos y Él sale, Sí. y Dios no le gusta eso.
porque si estamos hablando de relaciones, estamos hablando de vínculos, estamos hablando de conectar, estamos hablando de pasar tiempo con Él. Creo que lo que menos le gustaría a Dios es que lo usemos a Él en este sentido de froto la lámpara y le aparece, ¿no? Y Este, sí, y bueno, una de las cosas que leías ahí, de creer realmente que Él existe, ¿no? Porque, ¿y en qué momento creer que Él existe? En todo tiempo, en todo momento. Como decía, si a Dios le vamos a creer solamente cuando pasamos por una necesidad, pasamos por alguna dificultad, me parece que estamos equivocados, pero mal, mal, sí, mal, literalmente. Porque ahí nosotros lo que estaríamos haciendo es jugar con Él. Es como una relación de novios, pero viste ese tipo de novios que quiere una semana estoy con una, otra semana estoy con otra, bueno, esta probé, no me gustó, voy a agarrar a otra porque no me convenció. Y vivimos así, tratando de noviar todo tiempo, pero nunca de comprometernos y ni siquiera hablando de casamiento, ¿no? sí. Sí, Bueno, la palabra dice que Jesús es el novio de la iglesia, o sea, lo tenemos que llevar para ese lado de romanticismo, claro. aunque no nos parezca raro, porque en realidad es eso, es nuestro novio, es nuestro amado. Dice que es el amado de nuestra alma. Entonces, ¿por qué no dedicar como citas diarias? Yo, por ejemplo, para ahora estar en este tiempo que estoy con Dios, en este proceso, me mentalicé de preguntarme, pero, a ver, yo cuando quiero estar con alguien, yo hago ciertas cosas para hacerme lugar para poder estar con esa persona. Elijo estar con esa persona. Claro. Elijo pasar tiempo, compartir. O sea, nadie me obliga. Y con Dios tiene que ser lo mismo. No puede ser una obligación, no puede ser una carga, no puede ser algo que vos estés esquivando. Sino tiene que ser algo que a vos te guste, que disfrutes, que te apasione, que vos estés diciendo, me falta este momento de poder estar con él, me voy a desconectar de todo y tal, y no sé, voy a salir a dar una vuelta en bicicleta, no sé, a hablar con él, no sé, Sí, sí. lo que en ese momento te pueda surgir, ¿no? Y- Y lo que decías vos, muy importante también de eso, de la relación de interés, porque al final parece ser una relación de interés cuando necesitamos de él o cuando nos preocupa algo, cuando estamos inquietos por algo, es que venimos y ahí sí que nos ponemos a orar o sí, le sí. dirigimos la palabra. Y yo lo llevaba también, por ejemplo, como hablabas hoy, de la relación de nuestros padres. ¿Qué nos dirían nuestros padres si, por ejemplo, ahora que estamos grandes, vamos a la casa solamente cuando necesitamos algo de ellos? Sí, Nos sacan corriendo, sí, sí, sí. porque dicen, no es eso, uno va a la casa de los padres para cuando, o sea, cuando quiere y porque tiene ganas y porque los extraña y porque quiere pasar un tiempo con ellos y compartir una comida, o sea, hablar de la vida. Y es eso, trasladar para algo, yo pensaba, para algo Dios nos puso en esto, en las relaciones. Sí. Las relaciones Dios las puso para eso, para enseñarnos cómo relacionarnos, pero más sobre todo para relacionarnos con Él. Me pasa, es muy difícil, como decías vos, que de poder trasladar a eso porque a Él no lo vemos. Claro. Entonces como que es más fácil descartarlo o es mucho más difícil conectar con Él que con las personas que vemos. Pero viste que ahora pensando en todo lo que nosotros hemos compartido y hablado y reflexionado, porque también esto no deja de ser un aprendizaje para incluso nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Pero, pero si vamos a lo sencillo, me parece que es mucho más sencillo de lo que hasta nosotros creemos el relacionarnos con Dios. Porque a Sí, veces metemos la mística, metemos el protocolo, metemos las cosas de la iglesia, como yo pensaba en el momento que estabas compartiendo, es cuántas veces nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos a meditar y a leer la Biblia cuando la iglesia en sí pone un propósito. claro, sí. Y eso está mal también. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo por influencia de otros, no por nuestra necesidad de hijos, no por nuestra necesidad de acercarnos a Dios por nuestra necesidad, sino Sí, porque alguien dijo allá, bueno, hay que orar, bueno, allá alguien dijo, hay que leer la Biblia. Y hasta incluso, ¿sabes que suena? Religioso, que es justamente lo sí, que nosotros estamos tratando de desconstruir eso porque está mal. Queremos que cada uno de nuestras necesidades sean
por necesidad de nosotros acercarnos a nuestro Padre. Sí, Bien, es tal cual. Y, y es eso, desprendernos de porque es así, a veces complicamos lo sencillo, claro, lo complicamos. Cre- y fue creo que lo que hizo Jesús que quiso hacer. Y fue eso, venir a romper la estructura, romper la religiosidad, romper todo eso que había en ese tiempo, que también, así como hoy, allí había mucha hipocresía, mucho de eso, de ir al templo, de, de buscar hacer tales cosas, porque si estabas haciendo tales y tales cosas, estabas más cerca de Dios, y cosas así, que en realidad lo estaban buscando de boca para afuera y el corazón estaba muy lejos de él, como dice la palabra, ¿no? sí, Entonces es eso, es que nuestra necesidad mayor sea pasar tiempo con él y con su palabra, o sea, eso es, es crucial, porque ahí es donde Dios nos conecta con su corazón, con lo que él quiere, con lo que nos ha dicho, con todo. Y no solamente, hoy en día es mucho más fácil leer la Biblia, ponerle, porque hay muchas versiones más con palabras muchas más claras. Tenemos aplicaciones en el teléfono que tienen hasta devocionales que vos lees todos los días y podés conectarte con él de otra forma. Y, y por eso tenemos que, que construir ese camino para deshacer eso que capaz que nosotros hemos adquirido durante los años, de solamente acercarnos a él por nuestras necesidades, por nuestras cosas, y, y bueno, y que su presencia sea lo más importante para nosotros, que empecemos a disfrutarla, que empecemos a desearla, que sabemos que está acá, o sea, su presencia está ahora, acá mismo, o sea, y, y provocar en nosotros esa pasión por él. Es algo que nosotros tenemos que provocar, que tenemos que dar el primer paso, porque esto no pasa de la noche a la mañana, y solo porque está, porque tiene que pasar. Como toda en relación, tenés que dar vos el primer paso y bueno, y desear eso. Y si lo llevamos a la iglesia, como siempre estamos hablando, que si nosotros queremos ver una iglesia apasionada, una iglesia que se parezca más a lo que Jesús quiere, una iglesia que Jesús es la que está deseando poder venir y, y casarse con ella, como hablábamos, de familia, para ser familia, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque es ese paso que tenemos que dar cada uno de nosotros y tener esa intención, ser intencionales, de provocar tiempo a sola, de buscar formas, lugares, ser constante, no bajar los brazos. Siempre me recuerdo eso de orar sin cesar, pero que sea, o sea, una oración no estructurada, no algo que ya estemos aprendido diciendo palabras que ni siquiera sabemos en lo que estamos diciendo, sino que podamos abrir nuestro corazón y realmente hablarle a Dios de lo que Él sabe que somos, o sea, y conectarnos con Jesús y con el Espíritu Santo, que va a ser el que nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo es para eso también, Él es nuestro ayudador, Él nos va a llevar a tener esa conexión, esa intimidad con Dios, porque ese es el deseo de Dios, tener una relación con nosotros. claro. Entonces, Él también va a abrir esas puertas y ese camino para que nosotros podamos apasionarnos por Él. Y lo más importante, si nosotros nos apasionamos, las demás personas eso lo van a ver. Claro. Y cuando uno llama, lo que le llama la atención a las personas es, es ver personas apasionadas, sea por lo que sea. Vos cuando ves una persona que está hablando apasionado por un tema, vos te enganchás, capaz que está hablando de cualquier otra cosa, pero esa persona está transmitiendo su pasión, lo que tiene adentro, lo quiere compartir hacia los demás y lo logra, porque la pasión es lo que se contagia. Claro. Y nosotros no nos damos cuenta, pero si nosotros nos apasionamos, esa es la herramienta más poderosa que tenemos para atraer a otros hacia Jesús, hacia Dios. Porque al ver eso en nosotros, que nosotros vamos a contagiar esa pasión, esa cosa de hablar de Él, de vivir en Él, o sea, de apasionarnos por Él, de hablar de la forma de caminar, o sea, eso se va a ver, eso se va a notar.
Y si todos juntos, o sea, cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad y primero de examinarnos, como decíamos hoy, de ir para adentro, de decir, ¿cómo estoy hoy yo? Yo estoy teniendo mis tiempos a solas con Dios, estoy comprendiendo que esto es importante, que esto es vital para mí porque es algo espiritual y nosotros tenemos un espíritu y nos tenemos que conectar con el espíritu que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esa conexión, porque si no nos vamos secando y por eso después, o sea, estamos fríos, tibios Sí, y sí. todo eso lo que pasa, ¿no? Mira, ahora yo justo estaba buscando mientras vos hablabas uno de los pasajes que estábamos compartiendo junto esta semana, ¿no? Y allá por el Sí, libro de Marcos 7:6, o sea, estaría bueno leer todo, pero por tema de tiempo, ¿no? Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que es un poco lo que venías hablando, ¿no? A veces creemos que Dios es esa cuestión de buscarlo solamente cuando lo necesitamos. Y el cristiano se transforma en ese religioso de que adora a Dios y Dios es la mejor persona, pero todo de apariencia, ¿no? Pero el sí, corazón, como dice la propia Biblia, está lejos y apartado. ¿Por qué? Porque no tenemos ese relacionamiento continuo con Él. sí, Cuando nuestra relación con Dios es intermitente, es decir, cuando nuestra relación con Dios es esporádica, es allá cada tanto, pasa a ser una vida desastrosa, una vida que no tiene compromisos, una vida que no tiene sabor, que no tiene sal, que no tiene esencia. Y necesitamos nosotros fomentar una relación sincera con Dios, una sí, relación que no sea de apariencia, una relación que no sea de la boca para afuera. Porque es sí, fácil vestirnos de cristianos, llevar la Biblia de acá para allá, que podamos aconsejar, que podamos ser aquellos que van a la iglesia y bueno, lo conozco porque va a la iglesia tal. Pero en realidad nosotros estamos mostrando algo que la gente ve. O sea, si nosotros hablamos de Dios y nos ponemos la Biblia y nos ponemos ese traje de cristiano, probablemente estemos aparentando algo que no somos, sí, ¿no? Por eso es importante prestar atención a esto, ¿no? De que si vamos a honrar a Dios con nuestros labios, que nuestra vida en realidad refleje realmente eso, ¿no? Pero ¿cómo gestamos eso que tenemos esa intimidad con Dios? Y a través de pasar tiempo con Él, a través de dedicarle tiempo a escudriñar su palabra, a meditar, a orar, a compartir tiempo con personas como en este caso. Nosotros estamos haciendo una transmisión, pero estamos compartiendo tiempo sí. acerca de lo que es Dios en nuestra vida también, ¿no? Es un poco de lo que me venía un poco a la mente también de esto, todo lo que vos estabas hablando, ¿no? Sí, o sea, es así, o sea, no hay otra forma, o sea, no hay algo, no sé decir la palabra mágico, o Claro. sea, si nosotros queremos tener una relación cercana con Dios, tenemos que pasar tiempo con Él, no hay otra forma. Es como cuando llevamos las relaciones de vuelta, con una pareja se conoce, están noviando, tiene que pasar tiempo con la otra persona. Sí. Porque si no, no la conoces, no sabes los gustos, no sabes el carácter, no sabes, aunque la persona obviamente nunca la vas a llegar a conocer hasta que convivís, o sea, porque también ahí nosotros mostramos nuestra mejor parte. Claro. Y en el cristianismo hacemos lo mismo, nosotros ponemos nuestra mejor cara. Como decías vos, nos vestimos de cristiano y suena fuerte eso de ser hipócrita, pero esa palabra me la he llegado a decir yo también, o Sí. sea, porque es una relación personal que voy a decir, yo no quiero ser una hipócrita, o sea, yo no quiero mostrarme de una forma, mostrarme que tengo, por ejemplo, no he encasillado que los cristianos tienen que ser los buenitos, los tranquilos, los que no dicen nada, los que ni opinan, y no es así, Dios nos dio una personalidad, nos dio carácter, nos dio, no vamos a tratar mal porque no es lo que nos enseñó Jesús, el Evangelio, es el amor. Pero sí, o sea, tenemos nuestra forma de poder expresarnos, de manejarnos, pero tampoco encasillarnos en una cosa que no somos. Claro. Ahora mismo cuando estaba buscando, porque yo lo había leído el martes a esto, que estábamos compartiendo,
Y la palabra hipócrita apareció ahora en el buscador como, no sé, 20 veces. O sea, no es en vano de que por algo está ahí esa palabra, ¿no? Sí, sí. Sí, y justo ayer también compartíamos entre los hermanos que en las Pascuas también cuando Jesús entró al templo empezó a tirar todas las mesas, le dijo que era todo un hipócrita y no sé qué. Muchas veces dice él eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a prestarle atención a eso, de no convertirnos en eso, de examinarnos cada tanto y decir, bueno, porque no es solo también, como decías, de ir a la iglesia y hacer cosas. Podemos estar haciendo un montón de cosas y están bien, están perfectas, podemos hacerlas. Pero ¿y nuestro corazón? Capaz que hacemos cantidad de cosas, servimos en la iglesia, vamos, ayudamos a los necesitados y todo, pero cuando llegamos a casa, Sí, venimos, apagamos, nos bañamos, comemos y nos dormimos. Y tal, hasta el otro día, sí, y adiós, bien, gracias. O bien, sea, no gracias. le entonces, creo que tenemos que reformular un poco nuestra relación con Dios, como nos han enseñado y como también nosotros hemos aprendido. O sea, tenemos que desconectarnos de ese, como resetearnos y empezar de si es necesario, como que si fuéramos, así como decía hoy, puede ser que hay una persona que esté escuchando que sea nueva en la fe, esto es mejor para ellos porque empiezan de cero, o sea, Sí, no tienen que reconstruirse como nosotros que tenemos que tirar muchas cosas abajo para poder iniciar una nueva relación con Dios y la que Dios quiere. sí, sí. Me estaba pensando en esa palabra de desconstruir en realidad y a veces queremos desconstruir y estamos construyendo sobre lo construido y no Sí, terminamos desconstruyendo nada porque no queremos soltar lo que está mal. Ya sí, viste que, como dice el dicho, árbol que nace torcido va a salir torcido. En el cristianismo es así también, que nos enseñan una cosa, pero como eso es muy fácil, en realidad, no, o sea, como no tiene ningún peso en nuestra vida, nos acostumbramos a caminar así. Nos acostumbramos a ir a la iglesia los domingos, nos acostumbramos a ir a los días de semana a hacer las mismas actividades todo el tiempo, pero no nos acostumbramos nunca a generar hábitos nuevos cuando Dios nos está exigiendo cosas nuevas. Porque, a ver, nosotros en todo este año vamos a tratar de enseñar, pero también de vivir nuevos métodos que en realidad para la Biblia son métodos viejos en realidad, porque ya están escritos ahí. Pero sí adaptarnos a entender el propósito, a entender la identidad como hijo, a entender, eh, a reflejar realmente lo que Dios es en nuestra vida y no vivir una vida de apariencia, ¿no? sí, es volver a, como hablamos la otra vez también, volver al inicio de todo, ¿no? De conectarnos de ahí, yo pensaba, yo sé ahora puedo compartir es porque lo estoy transitando. No Claro, puedo venir acá y ser hipócrita y hablar de algo de que yo no estoy pasando. sí, sí, Entonces, yo durante este proceso, este, he aprendido a eso, a volver a esos tiempos de a solas con él, de si no tengo que decir nada, no digo nada, o sea, porque también tenemos que aprender que no es un monólogo, no es porque tenemos que ir y largar palabras, 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 porque mismo dice, también ahora no me acuerdo, dice un versículo que no por la vana palabrería van a ser escuchados, o claro. sea, a veces nos queremos que estar con Dios y estar hablando todo el tiempo, porque nos han enseñado que tenemos que decir oración, 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 repetir, y no es así. También está bueno poder silenciarnos un poco, callarnos, y Dios también nos conecta, porque es verdad, Dios te conecta. Yo he estado en esos tiempos que a veces no estoy diciendo nada, solo y él va hablando, te va recordando versículos y vos vas a la palabra y vas leyendo y vas entendiendo y lo vas escudriñando, o sea, y que es fácil para mí hacerlo, no, o sea, porque como dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, entonces nosotros tenemos que ayudar también a ese espíritu. Claro. Y capaz que te levantás y no tenés ganas de hacerlo, porque es verdad, a veces tampoco vamos a sentirnos mal si decimos que no tenemos ganas, porque eso también es sincero, es poder no ser hipócrita, de siempre decir, no, porque yo siempre oro o leo la palabra, o sea, tampoco encasillarnos en eso de ser religioso o querer aparentar ser muy espirituales, porque no es el deseo de nosotros, sino
que realmente, como hablábamos, es tener una relación y que esa pasión se contagie en nosotros y que poder que la vean. Porque, por ejemplo, ahora, me acuerdo que decías ahora que nos llamaban cristianos, pero ¿por qué los llamaban cristianos? Porque caminaban como Jesús, porque hablaban como Jesús, porque se comportaban como Jesús. O sea, tanto tiempo pasaron con Jesús que es así, cuando vos pasas mucho tiempo con alguien, es como que se te van contagiando las cosas buenas y también las malas. Claro. Pero en ellos fue así, ellos se caminaban como Jesús porque lo vivían, no eran algo de palabra de boca para afuera. Ellos lo tenían integrado en su ser, en su personalidad, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Entonces es eso lo que nosotros tenemos que volver al inicio, de poder que las personas nos vean y sin que decir nada a nosotros, nos digan, hay algo diferente en ellos, o sea, son distintos. Sí, Que sí, nos sí. llamen, que nos reconozcan, pero por nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser, ¿no? Y bueno, como quien no quiere la cosa, estamos ahí en el final casi del programa. Pero esta es apenas la primera parte. Yo sé que capaz que queda mucho para hablar. Obviamente que lo Sí, vamos a seguir en la semana que viene, pero es importante que nosotros cambiemos un poco el chip, nos saquemos el cassette de religiosos y vivamos como cristianos, como bien lo decía recién. El ejemplo de por qué lo veían como cristianos, porque eran imitación de Jesús, ¿no? sí, Este, pero, pero no nos quedemos con lo viejo. Aprendamos a construir cosas nuevas, que usemos el manual que es la Biblia, que usemos el manual que es también el Espíritu Santo dándonos instrucciones, porque también se basa en eso, ¿no? De por qué debemos conectarnos al Espíritu, porque fue lo que Jesús nos dejó. Él partió como hombre de esta tierra y nos dejó su Espíritu. ¿Y el Espíritu para qué está? Y el Espíritu está para que nos hable. El Espíritu está para que nos enseñe, nos capacite, nos entrene, para que también podamos testificar, obviamente, principalmente para testificar lo que es Dios en nuestra vida, ¿no? sí, es así. Eh, sí, este primer programa fue por arrancando de nuestro vínculo principal y en los próximos vamos a ir hablando de más de entre nosotros y bueno, va a estar bueno también. Así que es cuestión de dedicarle un tiempito nomás y que por sobre todas las cosas disfrutemos de esto de Dios. Que no juguemos al cristiano, que no juguemos al religioso, porque a Dios eso lo detesta, ¿no? Que seamos sinceros. Perfectos no somos, errores tenemos todos y vamos a cometer errores todos los días y no nos vamos a cansar de cometer errores, pero que en esto juegue la sinceridad de entender de que el rol que nosotros tenemos es importante. Para aquella persona que quizás no conoce el camino del Señor, es muy sencillo, pero también así como es sencillo, también hay muchas piedras, hay muchas espinas, hay muchos desafíos, hay muchas oportunidades que también nosotros tenemos que vivirlas y que no podemos sortear ninguna de ellas. Cada experiencia para cada individuo es distinta, pero también que nos animemos a caminar en esto que está genial. Sí, y es como decía, es aprender a disfrutar y también lo necesitamos esa parte de conectarnos con él de esa forma, porque en realidad es el fin para lo cual nos creó, como estábamos hablando. Fuimos creados para tener una relación con él. Claro. Así que bueno, Andrea, estamos ahí en el final. Le recordamos a la gente que mañana viernes 21:30 estamos con programa de Metanoia. El próximo lunes a las 20:30 horas también con el programa Sanamente. Mirá el título, ¿pudiste escuchar el programa del lunes? Tipo de mente, sí, sí. Ahí va. Pero para este lunes nos ponemos eh, polémicos. Vamos a hablar acerca de la diversidad con el psicólogo Daniel Pais, así que programa que va a estar ahí, pum para arriba. No lo vamos a perder entonces, vamos a estar No, ahí no. atentos. Y bueno, les invitamos a que participen también, que comenten. Tenemos algunos regalos que vamos a estar
compartiendo también. Hoy no le vamos a decir nada porque tenemos que elaborar bien el plan de cómo lo vamos a implementar, pero que participe la gente en los comentarios en la semana también, que bueno, ahí entre todos vamos a estar disfrutando de este tiempo. Así que bueno, Andrea, terminamos por acá, ¿te parece? Sí, nos vemos en el próximo, hablamos el próximo jueves. Dale, un abrazo grande, Andrea. Un abrazo, hasta Chao, chao. luego. Chau, chau.